conmigo, el mismo ayer, hoy siempre será, y su poder no cambiará. Hola, buenos días, Dios te bendiga nuevamente aquí, una vez más en Radio La Predicadora, con este espacio llamado La Biblia Dice. ¿Quién te habla? El pastor Claudio. Seas bienvenido y bueno, en este espacio, en este tiempo, vamos a compartir palabra de Dios. Es una hora, gloria a Dios, y te invito que abras tu Biblia en Juan capítulo 15, gloria a Dios, Juan 15, que habla de Jesús, la vid verdadera. Jesús, la vid verdadera. Gloria a Dios. Te estoy dando tiempo para que puedas abrir. Y si no, bueno, voy a pasar a leer. Gloria a Dios. Dice la palabra: yo soy la vid verdadera y mi Padre el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, y el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano, y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mi palabra permanece en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto he glorificado a mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre, y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado, para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros, como yo os he amado. Gloria a Dios. Hasta ahí. Gloria a Dios. Es tremendo lo que el Señor dice, que Él es la vid y nosotros somos los pámpanos. Y el Señor, mi Padre, es el labrador, dice. Gloria a Dios. Yo le voy a pedir a Mauro si podemos pasar a un tema musical y ya retomamos. Acordate, Juan capítulo 15. 2 minutitos y volvemos. Caer tus lágrimas cuando estabas triste. Vuelve a mirarme como yo lo hago. Yo te perdono, te sigo amando. Nada de mí te puede separar. Sigue creyendo, sigue avanzando. No me dejes de amar. Gloria a Dios. Ahí estamos nuevamente organizados. Decíamos que estábamos leyendo en Juan capítulo 15, donde Jesús dice que Él es la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Aclara en el versículo 2, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará,
para que llevéis más frutos. Vosotros estáis limpios por la palabra que yo os he hablado. Qué tremendo, ¿no? Gloria a Dios. Fíjate, mi hermano, y vamos a meternos un poquito bien adentro en esta palabra. Dice que nosotros somos los pámpanos, pero para poder entender esta palabra es necesario buscar qué es un pámpano. ¿Por qué? Porque el pueblo del Señor, gloria a Dios, es un pueblo, el pueblo judío, a ellos les está hablando en este momento, aquí en este espacio bíblico. El Señor Jesucristo les habla a los judíos y es un pueblo agrícola ganadero. O sea que Él usa términos como para que, y siempre hace así el Señor, va a usar términos para que podamos entender todos. Y ellos entendían, hablándole de esta manera, entonces nosotros necesitamos, ya que no estamos en el tema de la agricultura y todo eso, necesitamos conocer bien a qué se refiere el Señor. Yo voy a dar un ejemplo, ¿no? Cuando estuve haciendo seminario, esto hace muchos años, tenía un profesor que nos recomendó un libro que trataba de las costumbres judías en épocas de Jesucristo. Y eso a nosotros nos ayudó mucho para poder entender el lenguaje que hablaba Jesucristo, porque Él te habla con parábolas y te habla en estos términos que quizás uno que no está en este tema es como que no termina de entender. Por eso yo en esta mañana quiero ayudarte un poquito, ¿no? A que pueda entender yo y también puedas entender vos. Y el proceso en la vid dice que en la primavera nace el brote verde, tierno y flexible, y ese brote tierno y flexible se llama pámpano. Fíjate, cuando nace es tierno y flexible, como nosotros cuando llegamos al camino del Señor. Somos tiernos y flexibles. Después, con el tiempo, en el verano, dice que crece y sostiene los racimos de uva en desarrollo, no el racimo completo, el racimo de uva en desarrollo. Después, a medida que van pasando los meses, ya en otoño, tras la vendimia, el brote verde pasa un proceso de lignificación, pierde agua, acumula reservas y se endurece. Fíjate vos, ese pámpano, ese brotecito tierno y flexible, que en los pocos meses ya sostiene el racimo de uva en proceso. Ya en invierno el brote se transforma por completo en una rama de madera marrón y rígida. Este es el sarmiento. Ya el sarmiento, ya creció el brote. O sea que el crecimiento en el Señor lleva un tiempo, es un proceso. Hay que pasar por varias etapas. Por eso dice claramente el Señor: yo soy la vid verdadera y mi Padre el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. ¿Quién lo quitará? El mismo Padre. No el Señor Jesucristo, el mismo Padre. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Fíjate vos que el Señor, estamos leyendo el libro de Juan, por el capítulo 15, quiere decir que ya de lo que Él juntó los discípulos, ya había pasado un tiempo de crecimiento. Cuando los discípulos empezaron a ser discípulos de Cristo, eran un pámpano, ¿verdad? El pámpano que fue creciendo. Y ellos ya estaban crecidos por la misma experiencia de caminar con el Señor, de vivir las cosas que vivieron, de todo lo que Él les fue enseñando. Ya por la mitad del ministerio de Jesucristo, ya habrá pasado 1 año y medio, 1 año 4 meses, 1 año 8 meses del ministerio de Jesucristo, que duró 3 años. O sea que esta enseñanza nos queda para nosotros también, para que vayamos paso a paso, para que cumplamos los tiempos del Señor. No ir acelerados, no querer avanzar cuando todavía no estamos suficientemente maduros,
porque de eso también habla esta palabra, de la madurez. Por eso, siendo pámpanos, vamos creciendo hasta que después, como sarmiento, podemos sostener el ramo completo de uva. Gloria a Dios. Y dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que yo os he hablado. Esto es importante, hermano, este versículo, porque el Padre nos limpia a nosotros a través de la palabra. La palabra es la que te limpia, la palabra es la que te fortalece. Por eso es fundamental, hermanos, alimentarnos de la palabra del Señor. Yo sé que está muy bueno alimentarnos de lo que nos trae el líder, de lo que nos trae el pastor, pero nosotros necesitamos, como hijos del Señor, tener un contacto directo con nuestro Padre, que es el mismo Padre de Jesucristo, y justamente necesitamos crecer y madurar, porque si no, no vamos a crecer y no vamos a madurar nunca. Es fundamental que nosotros establezcamos una relación con nuestro Señor, y es a través de la palabra, y la misma palabra es la que nos va a limpiar, nos va a fortalecer, nos va a hacer crecer. Dice en el versículo 4, permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano. No puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid. Así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. O sea que el pámpano se alimenta de la vid, de la esencia que la vid le transmite, y por eso el pámpano va creciendo, se va fortaleciendo, y así nosotros, tampoco vosotros si no permanecéis en mí. El miércoles pasado compartí aquí en la radio, en Filipenses 4:13, que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En esa palabra fortalece, yo ahora no recuerdo cómo se dice en griego, qué término se usó en griego, pero ese fortalecimiento no es exterior sino interior. Puede ser que ahora después cuando pasemos un tema musical te busco la palabra en griego y el significado literal de esa palabra en griego es el fortalecimiento que recibía Pablo a pesar de la situación adversa que él estaba viviendo. No era exterior sino era interior, y así es como pasa, y lo dice Jesucristo: si no permaneces, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Nosotros no podemos llevar fruto, nosotros no podemos crecer, nosotros no podemos avanzar, nosotros no nos podemos fortalecer si Cristo no permanece en nosotros. Y esa permanencia es interior, no es exterior. El versículo 5 dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Separado de Cristo, hermanos, si Pablo hubiera estado encarcelado como estaba en Filipenses, capítulo, todas las cartas que Pablo escribió, estaba preso, estaba encarcelado. Puntualmente en el capítulo 4, versos 11, 12, 13, 14, esa fuerza que habla Pablo, que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, si él no hubiera hecho caso a lo que dice acá el Señor, de permanecer en Cristo, y Cristo permanece en él, porque separado de mí nada podéis hacer. Separados del Señor, nosotros nada podéis hacer. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. No vamos a poder avanzar. Ahora, si nosotros intentamos alimentarnos de algo distinto a Jesucristo, hermano, dicen por ahí, estamos en el horno, vas por mal camino. Por eso es que hay muchas frustraciones, por eso es que hay muchos desengaños, por eso es que hay mucha apostasía, porque no permanecen en Cristo. Porque Cristo ya habló, y eso que él habló es lo que a nosotros nos limpia.
El que en mí permanece, dice el versículo 6, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano. O sea que el pámpano tiene que estar en la vid, porque si no está en la vid, si no está en Cristo, deja de ser pámpano. Eso quiere decir. Si el pámpano lo sacás de la vid, el pámpano deja de ser pámpano. Fíjate el proceso. Dice, y se secará, y lo recogen y lo echan en el fuego y arden. Hay algo para destacar, sí, la madera del sarmiento es una muy buena madera para prender fuego. En los países de Europa actualmente siguen usando. Y hay comidas que hacen sabor ahumado con la madera del sarmiento y prende muy buen fuego. O sea que el Señor dice de que si nosotros no permanecemos en Él, como pámpanos, vamos a morir, vamos a terminar mal. Por eso, Él es la vid y nosotros somos los pámpanos y debemos permanecer en Él. Pablo, si no hubiera permanecido en el Señor, preso, encarcelado, con todo lo que, porque vamos a la realidad, hermano, con todo lo que sirvió Pablo, con todo lo que, cómo extendió el Evangelio, lo que trabajó Pablo, y terminar de la manera que terminó, porque todos los apóstoles terminaron de la misma manera. Los apóstoles no vivían en hotel 5 estrellas, ni se manejaban en aviones privados, ni en autos importados, ni tenían custodia. No, era el premio que ellos recibieron, el precio, lo tenían que pagar acá. Y asimismo recibían la fuerza desde el interior de Jesucristo para permanecer, para estar, para ser fortalecidos. Y eso mismo tiene que pasar con nosotros. Ahora, si nosotros no tenemos una relación con Cristo, no estamos conectados a Cristo, porque el miércoles pasado hablaba de que Cristo es la fuente de energía, de fuerza, de sabiduría, la fe, el cable conductor, y si nuestra fe no está conectada en Cristo, como dice acá, el pámpano fuera de Cristo muere. Lo mismo pasa con nosotros. No podemos recibir fuerzas, ser fortalecidos, conectados en otra cosa que no sea Cristo. Y perdón el término que dije, cosa. Conectado en otra persona que no sea Cristo. ¿Qué nos vamos a conectar? ¿En una persona humana? Nosotros vamos a depositar el cable conductor, que es la fe. Nuestra fe lo vamos a conectar a una persona, a un ser humano, para recibir fuerzas. Estamos equivocados, hermano, si estamos actuando de esa manera, dependiendo de ser humano. No, nosotros debemos depender de Cristo, estar conectados con Cristo, permanecer como tiene que permanecer el pámpano en la vid, para que podamos crecer y tener fruto. Ahora, acá hay una gran confusión, ¿no?, con esto de fruto. Fruto, muchos interpretan de tener fruto es tener 1, 2, 3, 4, 10 anexos, tener iglesias, tener un templo grande, multitudinario, ser conocido, los que están en la alabanza, en la música, ser conocido y tocar en estadios, grabar discos. No, sí, porque yo así estoy sirviendo. Primero, que por obra no vas a ser salvo. Eso tiene que quedarnos re claro. Por obra no somos salvos. Somos salvos por gracia. ¿Sabes lo primero que busca el enemigo? Todos creen que el enemigo trabaja en la forma de que vos caigas en tentación, que estés pecando, que vivas en el pecado. Al enemigo no le interesa eso. ¿Sabes lo que le interesa al enemigo? Es que vos dejes de creer. Porque Juan 3:16 dice que de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo amado, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y el verso 17 dice
porque ya el que no creyó ya fue condenado. O sea, ¿qué busca el enemigo? Desalentarte, frustrarte, que entres en depresión, que te sientas ignorado. ¿Para qué? Para que descreas, para que dejes de creer. Entonces, si vos dejás de creer, te desconectás de Cristo. Por eso nosotros, como pámpanos, tenemos que permanecer en el Señor, para que nuestra fe no mengüe, porque el enemigo lo que realmente busca no es que vos caigas en pecado. Al estar desconectado de Cristo, caemos en pecado. ¿Sabe por qué no busca eso el enemigo? Porque Cristo perdona el pecado. Por medio de Cristo somos perdonados del pecado. Entonces él sabe que por ese lado no puede trabajar. Entonces, ¿en qué área trabaja él? En el descreimiento, que vos dejes de creer, que vos te frustres, que abandones. El Señor claro dice acá que el pámpano fuera de él no sirve para nada. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podés hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano. O sea, necesitamos permanecer como pámpanos. Es la única manera, la única forma de poder sobrevivir, de poder alcanzar la vida eterna, hermano. Vuelvo a repetir, el enemigo que busca que vos te frustres, que dejes de creer, porque el pecado es perdonado por medio de Jesucristo. Para eso lo envió el Padre. Con eso neutralizó al enemigo. Gloria a Dios. Vamos a pasar a un temita musical y vamos a seguir. Gloria a Dios. Ya volvemos, hermano, no te vayas, Tu palabra es como aceite sobre mis heridas, es el agua en el desierto y el calor en el invierno. Tu palabra es la voz que me habla en la mañana, es mi consejo cada día y en las pruebas quien me guía. Podría estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre. Gloria a Dios. Seguimos aquí en este espacio llamado La Biblia Dice, como siempre en Radio La Predicadora, esta plataforma, hermano, donde podemos explayar la palabra del Señor para alentar a aquel que quizás no está pasando un buen momento. Son situaciones que nos pasamos todo, hermano. No siempre estamos con la sonrisa, porque hay luchas, es verdad, hay luchas, pero adentro nuestro está Jesucristo, en nuestro corazón, y Él nos va fortaleciendo, nos va dando fuerza para soportar y seguir avanzando, hermano. Gloria a Dios. Decíamos de que los frutos, ¿no? Y lleva mucho fruto. Dice, y este lleva mucho fruto. Y a veces se malinterpreta esto de fruto y creemos que es expandirnos, crecer, abrir anexos, ser conocidos. Acá el único que tiene que ser conocido es Jesucristo, hermano. Y para eso estamos todos, todos, porque todos somos el pueblo de Dios. Que le acerquemos a Jesucristo a aquel que todavía no lo conoce. Aquel que todavía no ha oído hablar, o mejor dicho,
alcanzarle el verdadero Jesucristo, el de la Biblia. No el Jesucristo de dibujito animado, hermano. Que hacen... Por eso Jesucristo en un momento, dice en el libro de Mateo capítulo 7, que a un grupo le dirá, a pesar de que estos les dicen, pero en tu nombre echamos fuera demonios, sanamos enfermos y cuántas cosas más, y el Señor le va a decir, apartado de mí, hacedores de maldad. O sea, trabajaron, trataron de multiplicar, creyeron que estaban sirviendo al Cristo de la gloria, pero vaya a saber a qué Cristo estaban sirviendo, porque el Señor Jesucristo le va a decir, apartado de mí, hacedores de maldad, no los conozco. Tremendo, hermano, tremendo. Entonces, para nosotros estar atentos y no dejarnos confundir, porque el padre de mentira y anda siempre con sus tretas para confundir a las personas, entonces vende pescaditos de colores y la gente en la necesidad, porque es hábil para mentir, compra eso. Y ahí es donde viene el problema. En Gálatas capítulo 5 habla de los frutos, pero también habla de algo para que tengamos en cuenta, que son de las obras. Obras, no sobras, obras, las obras. Y tenemos que tener en claro lo que son los frutos y las obras. Las obras, hermanos, son de la carne. En Gálatas 5:18 dice, pero si sos guiado por el Espíritu, no estás bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne. ¿Qué son manifiestas? Las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Pero yo, antes de seguir leyendo, quiero sacar todo lo que pensamos que es obra de la carne, porque siempre cuando hablamos de obra de la carne nos inclinamos para el lado de lo sexual. Y hay otras cosas que también son obras de la carne, que son tan o más graves que las inclinadas a lo sexual. Fíjate que menciona idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, envidias, homicidios. Fíjate que todas esas también son obras de la carne. Y es bueno que el pueblo de Dios no esté en esas disputas de querer ser uno más grande que el otro, de querer ser uno más famoso que el otro, de que yo soy mejor que vos, de que yo sé más que vos. Porque ahí entra la envidia, entra el celo, las disensiones, hermano. Tenemos que tener mucho cuidado, porque ese no es el fruto que está hablando el Señor. Estas son obras de la carne. Hay una sola obra que es la de Jesucristo, la que hace el Espíritu Santo. Mas nosotros debemos tener fruto. Ese fruto en abundancia es el que el Señor va a reclamar en nosotros. Y lo dice en el versículo 22. Mas el fruto del Espíritu es un fruto compuesto por muchos atributos. Dice, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. O sea, pero si soy guiado por el Espíritu, no está bajo la ley, dice el verso 18. Y el verso 22 dice, contra tales cosas no hay ley. Nosotros no estamos bajo la ley de Moisés. O sea que nosotros no tenemos que guardar las costumbres judaicas, porque no estamos bajo la ley de Moisés, no estamos bajo la ley mosaica, no estamos bajo la ley, estamos en la gracia. Por eso el enemigo es tan astuto que él no trabaja para que vos estés pecando.
Él trabaja para que vos dejes de creer. Él fomenta todo esto, ¿verdad?, de idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, envidias. Él ahí trabaja y trabaja. Mas nosotros, hermanos, debemos centralizarnos en tener mucho fruto, como dice en el versículo 5 del capítulo 15 de Juan. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Fíjate que dice este lleva mucho fruto, no muchos frutos. Está hablando en singular, porque hay un solo fruto y es el fruto del Espíritu con muchos atributos. Que lo leímos recién, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Un hombre, una mujer con paz, con tranquilidad, que no se irrita. Oh, pero es difícil, pastor. Y sí, claro que es difícil. ¿Sabes por qué? Porque hay que renunciar a las obras. Hay que renunciar a las obras. Entonces los que estamos como pastores, ¿dejamos de abrir iglesias? No, hermano, nadie dice eso. Pero nosotros somos los responsables en presentarle el verdadero Cristo a los hermanos. Porque los hermanos no deben tener una relación con Cristo por medio de nosotros, sino tienen que tener una relación ellos. Nosotros estamos para acercárselo a Cristo y que sepa cada uno cómo poder llegar al Padre, porque Jesús es el camino, es la verdad y la vida, no nosotros. No podemos tener un pueblo dependiente de nosotros, porque ha pasado en muchos casos que hay pastores que han caído en pecado, que matrimonios que se han separado, matrimonios pastorales, o los pastores murieron en un accidente, o murieron de la edad, o murieron porque el Señor ya se los quiso llevar. ¿Y qué pasó con las congregaciones? Yo conozco hermanos que todavía hay gente que porque su pastor cayó en pecado hace 30 años, todavía se desilusionaron tanto porque lo idolatraban tanto, había una pastorlatría impresionante con ese hombre, que ese hombre cayó en pecado y el pueblo se desmembrenó. Porque no le enseñó a ese hombre a que cada uno tenga una relación con Cristo. Porque es pámpano y necesita estar unido. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que en mí permanece y yo en él. No es que él tiene que estar, nosotros tenemos que estar en él y él en nosotros. Él tiene toda la voluntad de estar en nosotros. El tema es que nosotros, ¿dónde estamos? ¿A dónde estamos conectados? ¿De dónde nos estamos abasteciendo para poder crecer como hijos de Dios? ¿De dónde nos estamos recibiendo ese fortalecimiento, hermano? ¿De dónde? No, porque es un gran siervo de Dios. Hermano, no hay ninguno grande, solo el único grande es Jesucristo, hermano. El único grande, no hay otro grande. No hay otro grande que no sea Jesucristo. La iglesia de Cristo es cristocéntrica. Cristocéntrica. El centro de la iglesia es Jesucristo. Para que pueda suceder esto, estamos nosotros con Él, Él con nosotros. Y Pablo nos enseña a través de las cartas en Filipenses 4, del 10 hasta que termina el capítulo, cómo es el proceso para que en todas las cosas, en todas estas cosas, porque ese todo que usó Pablo, que se escribe panta, el todo total de la totalidad se escribe paz, en griego koiné, paz con S, pero panta, este todo que Pablo se refiere, todo lo puedo en Cristo, el todo ese en particular, se escribe panta, que quiere decir literalmente en todas estas cosas, en las cosas que él señaló, que aunque esté pasando por escasez, ha sido aprendido para pasar hambre, necesidad, para tener abundancia, para tener todas esas cosas. Pablo sirvió mucho la experiencia, pero lo que más sirvió es que
su fuente de energía era Jesucristo. Por eso era fortalecido en cualquier situación que le tocaba vivir. Y él lo recalca en ese pasaje. Y acá el mismo Jesucristo está hablando, que nosotros fuera de él, hermanos, no vamos a lograr nada. Nada, porque si no estamos conectados con Cristo, el que en mí no permanece se le ha echado afuera como pámpano. O sea, ese ramito que creció será cortado, porque en el versículo 1 comienza diciendo que el labrador, el que cuida la vid es Jesucristo, el que cuida cada brotecito que va saliendo y cómo va creciendo la vid para que tenga muchos ramos de uva, racimos de uva, dice que el mismo Padre va sacando, va podando, va quitando, lo que no sirve lo saca. Es así, hermano. Así es literal. Los judíos entendían este lenguaje. Decía que es un país agrícola ganadero, era en aquella época. Por eso él habla muchas cosas en estos términos. Por ejemplo, cuando Jesús, después de la cruz, llevaron su cuerpo a la tumba y después van a la tumba estaba abierta y entran María Magdalena, María la madre de Jesús y otras mujeres más, y en el camino venían Pedro y venían Juan, el que escribe este libro, el que escribió Apocalipsis. Juan era un muchacho, era un poquito más que adolescente, y cuando él entra a donde estaba depositado el cuerpo de Jesús, no estaba ya el cuerpo, pero él vio que con la sábana esa que había sido envuelto, que le llaman el santo sudario, estaba doblado. Y salió corriendo cuando vio eso de felicidad. Ahora, ¿por qué? Yo te conté al comienzo que en el seminario, este pastor, Horacio Picardo se llama, él nos recomendó un libro de usos y costumbres de los judíos en época de Cristo. Y hay una costumbre judía que cuando hay un amo y esclavos y el amo está comiendo y la servidumbre está atendiendo en la comida, hay dos costumbres. Cuando él se levanta de la mesa y deja todo así recogido, el mantel donde se pusieron todos sus utensilios para que él coma, quiere decir que ya no va a volver más. Ahora, si lo separa y se levanta, pero lo dobla y lo deja prolijito, quiere decir que va a volver. Y eso pasó con Juan. Cuando vio ese sudario, esa sábana que estaba doblada, salió corriendo de alegría porque ahí entendió en esa costumbre de los judíos de que Cristo volvía. Él ahí recién entendió todo lo que el Señor le había hablado durante 3 años. De hablar de su regreso, de hablar que tenía que ser entregado, de que iba a morir, que iba a resucitar, de que iba a ascender a los cielos. Recién con ese ejemplo, con esa costumbre que ellos tenían, los judíos, pudo entender todo lo que Cristo habló, todo lo que Jesús habló en los 3 años mientras estuvo con los apóstoles. Vos si lo podés comprar y conseguir ese libro, bajártelo por internet, te va a ayudar mucho a comprender algunas cosas, y esto refuerza de por qué traje más o menos el detalle de cómo es el proceso del viñedo, ¿verdad? De la vid, el pámpano, el sarmiento, para que más o menos entendamos. Ellos lo tenían re claro este tema. Ellos la uva la tenían, sabían cómo funcionaba una vid. Y por eso en el libro de los Romanos también, cuando él dijo de que somos hijos adoptados, los romanos entendieron rápidamente, porque había una costumbre en el pueblo romano de que el padre, aún siendo adolescente, podía desechar al hijo natural. Mientras la mujer estaba pariendo, el padre estaba afuera y después de haber nacido, él si quería no lo aceptaba al niño, lo dejaba en un lugar para que alguien lo agarre. Así de cruel. Pero en la adopción,
La adopción había un papelerío tremendo y había que poner mucha plata y había que pagar y vos el que adoptabas después no lo podías descartar. Un hijo adolescente, crecidito ya, casi mayor de edad, lo que sería para nosotros 20 años, te podías vos deshacer de ese hijo y decir, no lo quiero reconocer más como hijo. Pero al adoptado no, porque pasaba por una burocracia tremenda, había que, como te decía, hacer papeles, pagar grandes sumas de dinero. Y cuando los romanos escucharon de que nosotros íbamos a ser hijos adoptados, saltaron de gozo y de alegría, porque ahí entendieron que íbamos a ser hijos que nunca más el Señor nos iba a desechar. ¿Entendés, hermano, que el Señor siempre habla en lenguajes en donde nosotros podamos entender y costumbre que nosotros podamos entender? Por eso Él hablaba con parábolas. No era para confundir, era justamente para que nosotros tengamos un mejor conocimiento de las cosas. Gloria a Dios. Le voy a pedir a Mauro que me ayude con otro temita musical y ya volvemos, 2 minutitos. Cada página en mi corazón la llenes tú, que tus palabras y revelación hoy traigan luz. Si la voz del enemigo hace ruido alrededor, me aferro a tu voz. Tu palabra es una luz a mis pies, tu palabra es la verdad que hace libre, es la promesa de hoy que renueva esperanza en mañana, en vida o en muerte, en gozo y quebranto del alma, tu palabra es, que hoy todas tus promesas se hagan resonar, que silencien las mentiras que han de separar, con la espada viva que penetra a fondo al interior. Yo me aferro a tu voz, tu palabra es una luz a mis pies, tu palabra. Gloria a Dios, hermosa canción y palabra es. Qué bueno. Bueno, voy a leer los mensajes porque si no se me van a enojar. Gloria a Dios. Escribió Viviana Ayala, bendiciones Pastor Claudio, hermana Viviana, Dios te bendiga. También se comunica Brian Gabriel Rivero, gloria a Dios. Manda saludos, Dios te bendiga Brian. Y mi amada esposa Daniela Orona. Dios bendiga a mi amado pastor, dice. Gloria a Dios. Ah, que bueno, ya leí los mensajes. Leí los mensajes para que yo a veces, viste, me cuelgo leyendo la palabra y por ahí los leía los mensajes, pero no los transmití. Gloria a Dios, quería leer los mensajes. Amén. Bueno, seguimos con este tema de permanecer en Cristo, hermano. Dice el versículo 7 del capítulo 15 de Juan: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. En esto he glorificado mi Padre, que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. En esto, hermano, no es que es un supermercado el Señor. Acá está siendo claro, es si permanecéis en mí y mi palabra permanece en vosotros. O sea que el Señor está aclarando, si permanecemos en Él y en nosotros permanece su palabra, que pidamos todo lo que quieran, dice acá, y os será hecho. Y esto sucede de personas que sí permanecen en la palabra del Señor, que no tienen avaricia, que no tienen codicia
porque ya no pedimos para nosotros. ¿Entienden, hermanos? Ya no pedimos para nuestros lujos, no pedimos para disfrutar, porque nuestro lujo y nuestra forma de disfrutar es saber que vamos a ir con Él. Ya dejamos de tener interés por las cosas materiales de esta tierra. Por eso dice, y os será hecho. No que lo tendrán, que os será hecho. En esto he glorificado a mi Padre, versículo 8, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Mucho amor, mucha paz, mucha bondad, benignidad. Hermanos, si realmente permanecemos en el Señor, te estoy hablando hace años, ¿no? Yo leía todas estas cosas y decía, wow, es re difícil. Y hay muchos que todavía dicen, es difícil. Yo te puedo asegurar que es más fácil de lo que vos crees. Es más fácil aprender a decirle que no al enemigo y estar unido cada vez más en el Señor Jesucristo. Y que seamos uno con Él, como Él es uno con el Padre, y que nosotros seamos uno con Él. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Porque podemos tener todas las profecías, podemos entender todas las cosas, pero si no tenemos amor, de nada sirve, hermano. Y ese es el principal atributo del fruto del Espíritu, el amor. Comienza ahí en Gálatas 5:22, con el amor. Amor, paz. Fíjate que ahí es donde empieza a marcarse la diferencia. Sí, uno a veces escucha cosas, ¿no? Que se irrita. Sinceramente uno se irrita a ver tanta confusión, porque pasa de que si la persona no está conectada con Cristo, no está en la vid, cree que está sirviendo al Señor, pero en realidad no lo está sirviendo. Por eso recalco lo de Mateo 7, que le dirán, Señor, Señor, pero en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos esto, en tu nombre hicimos aquello. Y el Señor les va a decir, porque creyeron que estaban sirviendo al verdadero Cristo. Por eso digo, ¿a dónde están conectados? ¿A dónde se conectaron? ¿De dónde recibían esa fuerza? Porque es difícil sin el Señor poder soportar los tiempos adversos, hermano. Es imposible. Nada somos, como dice el Señor. Nada somos. Bueno, yo ya quiero entregar, porque ya quedó claro. Hermano, quedó claro. Esto está más que queda solamente que vos lo puedas leer bien en tu casa, puedas orar y puedas seguir recibiendo de parte de Dios, para que puedas llevar estos frutos, para que puedas crecer como hijo de Él, pero no ese crecimiento que te vean los demás. Porque fíjate que todas las cosas fuertes que el Señor hace, pide que nosotros lo hagamos en lo secreto. No queremos en público, sino queremos en lo secreto, para que Él en público nos pueda exaltar. Porque Él nos va a exaltar. No buscar nosotros exaltarnos. Él nos quiere exaltar. Así como cuando en el libro de Job se reunían los hijos de Dios y vino también Satanás, y el Señor le dijo, ¿te has fijado en mi hijo Job? Así el Señor hace con nosotros. Cuando nosotros buscamos en lo privado, cuando somos anónimos, nosotros no tenemos que buscar fama. La fama es de Él. Él es el que hizo las cosas. Nosotros somos simples instrumentos
Somos instrumento, nada más. El que debe ser exaltado es Jesucristo. Bueno, mi hermano, mi hermana, amigo, amiga, nos vamos a volver a encontrar el próximo miércoles, Dios mediante. Creemos de que va a ser así, de 12 a 1. Y vamos a compartir, como siempre, palabra de Dios. Quiero orar, quiero entregar este espacio y para que después te sigas alimentando con todo lo que continúa en la radio, porque es bueno para fortalecimiento de tu alma. Padre, en el nombre de Jesús, muchas gracias en este día, Señor amado, porque permitiste de que podamos hablar de tu palabra, esa palabra que nos limpia, que nos fortalece y que nos induce, Señor, y nos motiva a estar cada día más conectados a ti, Señor, para que nosotros estemos en ti y tú en nosotros, y que seamos uno contigo, Señor. Gracias, Jesús, por todas las cosas, y yo te ruego por este lugar, que permanezca, Dios mío, que se pueda expandir, Señor amado, Señor, que pueda alcanzar aquellas almas que realmente te están necesitando, Dios mío, que tu palabra llegue a lugares, Señor, donde ni nosotros podemos imaginarnos, Dios mío, y que tú puedas hacer la obra, Dios mío, porque tú eres un Dios de distancia, eres de cerca, pero también eres un Dios de distancia. Por eso yo oro a favor de todos mis hermanos, se encuentren donde se encuentren. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. Nos volvemos a encontrar el próximo miércoles. Dios te bendiga. Dicen que tocó a un ciego y volvió a ver, que al paralítico lo hizo correr, que una mujer con fe, solo al rozar su manto en silencio pudo sanar. En bodas sin vino su voz habló, y el agua en sus manos en vino cambió. 5 panes, 2 peces y miles comieron, cuando todos dudaban sus manos proveyeron. Y donde nadie veía salida, su poder escribía vida. Donde él pasa todo cambia, la noche tiembla, la fe se levanta. No hay enfermedad que pueda quedar, ni tumba cerrada que no pueda abrir. Donde él habla todo obedece, el viento se cae, el mar se detiene. Y si hoy lo buscas lo vas a encontrar, porque su milagro te puede alcanzar. Tormenta gritaba sin control, pero él habló y todo cayó. Sobre las aguas caminó sin temor, mostrando al mundo su gran poder. Lázaro sal y la muerte huyó, 4 días tarde, pero él llegó y lo imposible volvió a respirar, porque su palabra no puede fallar. Cuando todo parece perdido, su voz rompe el destino. Donde él pasa todo cambia, la noche tiembla, la fe se levanta. No hay enfermedad que pueda quedar, ni tumba cerrada que no pueda abrir. Donde él habla todo obedece, el viento se cae, el mar se detiene. Y si hoy lo buscas lo vas a encontrar, porque su milagro te puede alcanzar. No es historia, sigue vivo, no es pasado, está conmigo. El mismo ayer, hoy, siempre será, y su poder no cambiará.